Hola, un abrazo fuerte para todos. Una pregunta para abrir este tiempo de oración. ¿Crees que has hecho algo que Dios no puede perdonar? ¿Te sientes mal por lo que has hecho, por lo que hay en tu mente, por lo que has contestado a alguien dañándole? ¿Porque hay suciedad en tu vida? Solamente decirte que la reflexión en la palabra de Dios hoy será: en ti hay perdón. En Jesús, en el Señor, en ti hay perdón. Damos la bienvenida a todos desde la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, en Málaga, en España. Y pensando en la necesidad que tenemos todos de perdón de Dios y de perdonarnos unos a otros y experimentar lo que ello significa, vamos a tener este tiempo de oración, de reflexión en la Escritura. Siempre un caluroso abrazo a aquellos que se encuentran mal, y no pienses que por muy mal que hayas hecho las cosas, por mucho daño o consecuencias que haya tenido lo que has llevado a cabo, no pienses que no mereces el perdón de Dios. Jesús murió por todos. Vamos a tener un cántico, vamos a alabar a Dios. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de que nos guiase la Iglesia Bautista de La Palma, la Iglesia Evangélica Bautista de La Palma en Canarias, aquí en España. Y hablando de Canarias, de la comunidad autónoma de Canarias, vamos a dar también, porque hay otras iglesias, opción a que otros hermanos de otras iglesias allí, en este caso de la isla de Gran Canaria, la iglesia que está en Las Palmas de Gran Canaria, sea la que nos guíe en un tiempo de reconocer lo bueno que es Dios y de dónde está la salvación. Vamos a abrir va a haber dos cánticos, y este primero es: la única razón de mi adoración es Jesús. Vamos a alabarle. Señor, sea dado el honor. Cristo Dios, tú lo puedes hacer todo y lo reconocemos en esta mañana. Tú puedes mover montes, puedes mover todo tipo de montes, montañas, Señor, en nuestra vida, y confiamos en ti.
Y en esta mañana te lo declaramos en adoración, en alabanza, Señor. Y nuestra confianza está puesta solamente en ti. Y vamos a orar al Señor después de esta alabanza y pedirle que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias porque podemos alabarte, porque podemos exaltar tu nombre, reconocer que en ti hay perdón. Gracias porque la única razón de mi adoración eres tú y queremos que así siga siendo. Pedimos que estés con tantas personas que no te conocen, que puedan llegar a conocerte, que puedan tenerte como Señor de su vida y experimentar lo que es el perdón. Gracias por tantas cosas buenas que nos das. Gracias porque en Cristo tenemos todo lo que es necesario. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos, gracias por la familia que en ti formamos. Gracias por cada trocito de comida que tenemos para alimentarnos física y espiritualmente y en todos los aspectos, porque tú siempre preparas mesa de la mejor manera para nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y vamos a tener otro cántico también de la Iglesia de Las Palmas, en este caso, de Gran Canaria, y después seguiremos meditando en la palabra de Dios. Cristo puede mover montes. De manera que las dificultades que pueda tener tu pecado, las dificultades que pueda tener tu vida, si te encuentras en un tipo de prisión, Dios puede abrir puertas. Vamos a entonar este cántico y seguimos meditando en la palabra. Padre, gracias, porque esa autoridad, ese poder
Transforma nuestra vida, mi vida, esta iglesia. Él la muerte venció y tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo tú, Padre. Dios puede salvar. Solo tú, Señor. Jesús, la muerte venció. Tú venciste, Señor. La muerte venció, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, en este caso por el Salmo 130. Seguimos meditando en los salmos, estos salmos cortos de peregrinaje que se conocen como cantos o cánticos graduados y que de alguna forma entonaban los peregrinos, los que viajaban para estar en el templo para algo especial. Dice así este Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma más que los centinelas de la mañana. Como esperan los centinelas de la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Este mensaje de la Escritura nos lleva a considerar la necesidad que tenemos. A veces creemos que nuestros problemas tienen que ver por lo que han hecho los demás especialmente y que nos afecta. Pero la mayoría de las veces nuestros problemas tienen que ver con nosotros mismos, con lo que nosotros hemos hecho. Un político estadounidense, Theodore Roosevelt, dijo, si pudiera patear, digo literalmente, si pudiera patear el trasero del culpable de todos mis problemas, seguramente no podría sentarme en un mes. Si pudiera patear el trasero del culpable de todos mis problemas, seguramente no podría sentarme por lo menos pasado un mes. Es decir, que el culpable de la mayoría de los problemas que puedas tener, eres tú mismo, soy yo mismo. Y es verdad, muchas veces señalamos a nuestro prójimo como el culpable, pero recuerda que hay 3 dedos que están siempre apuntando hacia ti. Ese es otro dicho también muy americano. Pero es verdad, solemos echar la culpa a los demás. En este caso, el salmista, en esta parte de la Escritura, en el Salmo 130, reconoce que él es quien ha caído en lo más hondo. El salmista estaba en el abismo, dice literalmente, en lo más bajo a lo que podía llegar. Y en esa situación tenemos un ejemplo de cómo debemos buscar a Dios en nuestras vidas. Porque no cabe duda que en Él hay perdón. Recuerdo un diálogo de algunas personas que estaban hablando de cuál era la posición más adecuada para orar. Algunos decían que con las manos alzadas, otros decían que poniéndose de rodillas, otros que con los ojos cerrados, que con la cabeza inclinada, otros que mirando hacia arriba con las manos alzadas. Y alguien dijo, yo he visto en mi vida que la posición más adecuada para orar fue el momento en el que caí en un pozo. Y estaba boca abajo, y boca abajo fue la posición mejor para poder orar. Y es que cuando somos conscientes del peligro, de la necesidad que tenemos, es cuando más predispuestos estamos a orar de una manera genuina. Y podemos poner muchos ejemplos
en cuanto a esto. Cómo clamamos a Dios cuando ocurre un desastre, cuando ocurre algo y me siento impotente para cualquier cosa. Necesitamos ser conscientes de que somos pecadores para poder experimentar el perdón de Dios, que somos nosotros los que fallamos. Tenemos que darnos cuenta que es necesario buscar el perdón de Dios, que trae restauración y cambio a nuestras vidas, pero que también, cuando experimentamos su perdón, nos lleva a tener unas relaciones adecuadas con otras personas. Reconocernos pecadores no significa caer en el desánimo o en la desesperanza, sino que eso nos debe de llevar a buscar a Dios para que Él traiga perdón liberador a nuestras vidas. El Evangelio es eso, el Evangelio es perdón. El Evangelio es el anuncio del perdón del Señor. Es reconocernos pecadores y darnos cuenta que hay una solución y que esa solución se llama Cristo, que es el medio para alcanzar el perdón necesario. El Evangelio significa precisamente que Jesús pagó en una cruz, en nuestro lugar, que teníamos que haber pagado nosotros por nuestros pecados. Que hemos de estar dispuestos a aceptar su perdón, su redención, su liberación, para que podamos vivir también en una relación adecuada con nuestro prójimo. Dice la Escritura, mas si andamos en luz como Él está en luz, como Jesús está en luz, la sangre, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos muestra que efectivamente no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Tenemos que buscar ese perdón de Dios. Y eso implica andar en luz, no engañando a Dios, no viviendo bajo las sombras de lo que tiene que ver con la maldad y con aquello que pueda intentar, porque al final no es así, tener oculto a Dios. Por eso dice que hay que tener comunión, que hay que andar en luz, porque es la realidad de lo que significa pedir perdón a Dios. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El pecado nos separa de Dios. Y esto es algo que ocurre en toda la humanidad, porque no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10 nos dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, como dice también el Salmo 130, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién, Señor, sería declarado inocente? Si todos hemos pecado. En el contexto del libro de Hebreos, nos habla de Jesús como el único que no tiene pecado, el único que no pecó. Y que nos conviene un sumo sacerdote como Jesús. El sumo sacerdote era quien presidía y coordinaba a los sacerdotes, aquellos que iban a implorar con los sacrificios del pueblo el perdón de Dios. Pero nos dice que ahora Jesús se constituye en ese sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado como todos nosotros, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y qué bueno es servir a ese Dios que trae perdón, que nos ayuda, que está en medio de nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote si dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Él es quien hace los sacrificios por nosotros. Es más, el sacrificio es uno y fue el que hizo Él en la cruz. Y es suficiente para perdonarnos. Lo único necesario es permitir que Él sea nuestro Señor. Por ello es que cuando uno tiene a Cristo hay perdón. Y aunque el fiscal de este mundo, el diablo, venga a acusarnos, a decir que no merecemos nada, que somos pecadores, sabemos que Jesús es el abogado que nos defiende. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así nos dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. En Cristo somos justificados, pero para caminar confiando en Él como hijos suyos, hemos de estar dispuestos a obedecerle. Somos justificados para caminar con Él, confiando en todo lo que Él tiene para nosotros, en Él mismo. Cuando nuestra relación con Dios es inadecuada, no podemos vivir el perdón de Dios, no lo disfrutamos. Estamos haciendo aquello que es contrario y comenzamos a vivir en los efectos del pecado. El perdón es necesario que lo experimentemos todos. Cuando uno no es creyente, necesita experimentar el perdón que Dios nos da desde la cruz para ser salvo. Es lo que dice el salmista. Cuando él se siente en el abismo, cuando se siente en lo peor, él busca la presencia de Dios. Es que tenemos que buscar la presencia de Dios más cuando hemos pecado, para que Él restaure. Y el salmista dice, pero en ti se halla perdón. Versículo 4. En el Señor hay perdón. El pecado trae oscuridad, desatino, por lo que hemos de anhelar el perdón y la guía del Señor. Por ello el salmista sigue explicando, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. El perdón no es una palabra vacía, no es hacer algo mal y decir perdón y luego volver a hacerlo otra vez, de forma gratuita y sin pensarlo. No es dañar a alguien, pedirle perdón para quedar bien y luego volver a hacerlo. Perdón no es una palabra litúrgica, que por pronunciarla ya cambia todo. El perdón implica una disciplina de cambio amorosa que produce el Señor. No podemos pedir perdón para volver, como digo, a hacer lo mismo, sino que tenemos que pedir perdón con el sentido de esto lo quito de mi vida y quiero hacer las cosas de la mejor manera y no de esta. Es el deseo de contar con la presencia de Dios en lo que hago, es lo que el salmista estaba diciendo. Buscaba con toda su alma la presencia de Dios, su palabra como esperanza. Cuando uno pide perdón, está buscando que Dios sustituya todo lo que sea necesario en su vida. Dice el salmista que esperaba a la palabra de Dios y a Dios mismo en medio de su vida como los centinelas esperaban o esperan la mañana, utilizando este símil. Lo que está diciendo es que efectivamente el centinela buscaba que rápidamente llegara la luz, porque en la oscuridad es muy difícil vigilar y controlar. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Somos para vivir en luz, somos para vivir con claridad, con transparencia. Diciéndonos las cosas cara a cara cuando fallamos, perdonándonos así, de esa manera, amándonos, buscando cambios del Señor en nuestras vidas. Efectivamente, el salmista habla que deseaba la presencia de Dios como el centinela la mañana. Hemos de desear que el Señor, que es luz para nosotros, sea quien muestre todo lo que está mal en nuestras vidas, para quitarlo, porque son como espinas que nos dañan, como aguijones en la carne que nos duelen. Y necesitamos ese perdón de Dios. Necesitamos sacar a la luz todas las cosas de manera que eso nos lleve a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y que en medio de todo ello podamos decir, Señor, perdóname, y glorificarle por la salvación que Él produce en nuestras vidas. Porque dice el salmista, en este versículo 7 que también he leído, que en el Señor hay un amor que es inagotable. Su misericordia y sus atributos, las características de Dios,
se muestran de esa forma cuando nos relacionamos con Él. La Biblia nos presenta constantemente el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Es ese amor sublime, ágape, desinteresado y generoso, el que Dios muestra para darnos su perdón y que muestra en Jesús muriendo en una cruz por nuestros pecados, al precio más alto, entregando su vida para que seamos perdonados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este plan de redención, nos dice el Salmo, es completo. En Él, en el Señor, dice, hay plena redención. Versículo 7, segunda parte. En Él hay plena redención. En Cristo, el Mesías, el profetizado, de quien se habló ya desde los Salmos, hay perdón y vida eterna. Efectivamente, esto es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús murió por todos, pero no todos experimentan el perdón de Dios, a menos que sintiéndonos en el abismo, en lo más hondo, clamemos a Dios y le digamos, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón que para nada lo merezco. Ayúdame a andar como un hijo tuyo. Te acepto como Señor de mi vida. Quiero que tú me dirijas. Quiero experimentar ese perdón y tener una nueva vida para servirte. Anhelo vivir en tu perdón. Como los centinelas esperan la mañana, yo quiero esperar tu presencia en medio de todas las cosas que yo haga, que yo viva. Dios te bendiga. Me gustaría ahora que pasáramos a otro punto para orar al Señor respecto a esto. Tantas personas necesitan esa sanidad que trae el perdón y esa libertad y esa vida que Dios nos da. Tenemos que compartir a Cristo y lo tenemos que hacer experimentándolo también nosotros, perdonándonos unos a otros y experimentando también el perdón en aquellas cosas que necesitamos que Dios perdone, siga mostrándonos la necesidad de cambio en nosotros. Vamos a orar por esto. Me gustaría mencionar algunas cosas que también ya elevo como una oración. Hemos estado levantando una ofrenda de misiones para los lugares de España que no tienen obra o que están con proyectos y ya vamos a enviarla, pero queremos que Dios nos use para que España pueda estar permeada del Evangelio y se pueda conocer el perdón del Señor. Comenzamos con una nueva etapa. Este es el último miércoles que tenemos un culto online, ya que se pasarán a ser presenciales. Y vamos a empezar a partir de este domingo con los estudios bíblicos, la escuela dominical completo con niños, adultos, así que animaros, traer a vuestros niños para que tengan sus clases. Van a estar los profesores con todo preparado y nos gustaría pues tener un domingo de celebración importante. También tendremos culto por la tarde, también de forma presencial. Así que también es un motivo de oración, ya que tenemos que empezar esta nueva andadura con todo lo que ello conlleve. Decía antes, creo que empezamos una etapa histórica en la Iglesia de la Luz después de 2 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero en una dinámica de pandemia complicada y bueno, utilizando las nuevas tecnologías también para estar juntos. Vamos a tener reuniones muy diversas y para iniciar esta nueva etapa
o iniciando esta nueva etapa, y es importante que oremos en todo lo que se va a ir sucediendo. Vamos a seguir orando también por nuestras personas necesitadas, los que están enfermos, nuestros mayores, orar por los jóvenes en el nuevo curso que empiezan o que han empezado, para que Dios también les guíe, les fortalezca en esta nueva etapa académica también de estudios, que es importante que se formen bien y que al mismo tiempo allí también puedan dar testimonio de nuestro Señor. Y creo que además de las cuestiones más particulares, que sigamos orando por las personas damnificadas en la isla de La Palma, como estamos haciendo, y que Dios bendiga también todos los preparativos que en este próximo mes se van a dar no solamente en la iglesia, sino en muchos ámbitos, con la convención de la UEB y con otras actividades que vamos a ir teniendo. Nos ponemos delante del Señor, porque sobre todo lo que queremos es hacer las cosas desde un corazón que ha experimentado la sanidad y el perdón de Dios, que nos lleva a relacionarnos con los demás de una manera transparente, amorosa, perdonándonos, queriéndonos y diciéndole a este mundo, que hay una familia abierta a recibir a otras muchas personas, porque en Cristo hay salvación y hay una gran familia de hermanos y de hermanas. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ti hay perdón. Gracias porque sabemos que, aunque lo hayamos hecho muy mal, tú nos restauras, tú nos perdonas, tú nos ayudes. Señor, queremos pedirte que como creyentes estemos dispuestos siempre a perdonar 70 veces 7, es decir, todas las veces que sean necesarias, sabiendo que también tenemos que pedir perdón tantas veces como sea necesario, pero sabiendo que esto ha de suponer cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a ello. Y Señor, ayuda también, necesitamos tu ayuda en aquellas personas que están viviendo crisis determinadas. Abrázales tú, extiende tu mano salvadora y sácales de ese abismo donde puedan estar en estos momentos. Gracias por tu palabra, gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando de una forma personal, mientras también somos guiados con un cántico por los hermanos del grupo de alabanza de la Iglesia de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy te rindo mi corazón. Ríndele tu corazón a Jesús. Vamos a alabarle y vamos a estar orando. Dios os bendiga. Nos vemos este domingo por la mañana y por la tarde. Bendiciones. Israel.
tomado de las manos, para acompañarnos en esta lucha. En esta lucha, mi Dios, de hablar de la luz, de ser más como tú, Jesús. Gracias porque nos has llamado y has reforzado, Dios. Ahí ellos vinieron en nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad. En tu nombre, Jesús, nos despedimos. Amén.